A continuación, se dirige al país desde la oficina del Comité Político el compañero Temístocles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Compañeros, compañeras, dominicanos y dominicanas, el miércoles pasado tuve a bien juramentar en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana a varios grupos de dirigentes y miembros de 3 fuerzas políticas de oposición que pasaron a respaldar al PLD y las aspiraciones del compañero Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Mis palabras para agradecer el respaldo que recibíamos la orienté en la dirección de llamar la atención de los dominicanos y las dominicanas de lo que nos estamos jugando en el venidero torneo electoral del 5 de julio, indicando que ese día tendremos que decidir entre seguir adelante o retroceder en términos económicos y sociales. Dije que si bien el principal partido de oposición ha estado vendiendo la idea de cambio, resultaba importante no perder de vista que la palabra cambio encierra muchos significados y que estaba demostrado que históricamente cambio no significaba necesariamente progreso. Cambio en la historia significa modificación, transformación de la sociedad, de la naturaleza de las cosas, pero esta modificación, esta transformación de la sociedad, esa transformación de la naturaleza de las cosas puede ser para bien o puede ser para mal. Nuestro país es un buen ejemplo de lo que acabo de expresar. Entre 1978 y 1986, el PRD, que es el PRM de hoy, gobernó la República Dominicana levantando la bandera del cambio, y el balance económico y social de esos gobiernos, en vez de progreso, fue atraso. La errática política económica que aplicaron los gobiernos PRMistas condujo a la devaluación de la moneda y a una inflación que incrementó los precios de los alimentos de primera necesidad. El resultado social fue un país con una alta incidencia de pobreza y la agudización de las desigualdades. Como consecuencia de esa situación, se produjeron protestas populares que el profesor Juan Bosch denominó como poblada, a las que el gobierno de Salvador Jorge Blanco enfrentó enviando militares a las calles, lo que produjo más de 200 muertos. El PRD, el PRM de ahora, salió del gobierno en 1986 y tuvo que esperar 14 años para volver al gobierno, tiempo que resultó suficiente para que la gente olvidara los malos gobiernos del periodo 1978-1986. Pero de nuevo, entre el 2000 y el 2004, nuestro país tuvo que soportar una de las peores crisis económicas de toda su historia, que produjo otra catástrofe social. La moneda volvió a ser devaluada drásticamente y el índice de precio al consumidor llegó a niveles históricos, disparándose de nuevo los precios de los alimentos de primera necesidad. Todo lo que se había avanzado durante la década de los 90 se perdió y en términos sociales se incrementó drásticamente la pobreza y la desigualdad social. La consecuencia de este nuevo desastre PRMista se puede apreciar en el hecho de que el país tuvo que esperar casi 10 años para volver a colocarse en los niveles de pobreza que tenía en el año 2000. Todavía mucha gente recuerda cómo los supermercados se convirtieron en la casa del terror porque el dinero no le alcanzaba para comprar lo que necesitaban
por la devaluación de la moneda y porque la inflación llegó a niveles sin precedentes. Los dos ejemplos explicados nos confirman que los cambios no necesariamente conducen al progreso, a la transformación de la sociedad. Muchos cambios lo que han hecho es atrasar y empobrecer el país. Pero las cosas no han sido así en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Desde la salida del PRM del gobierno en el 2004, han transcurrido 16 años. A lo largo de estos años, la República Dominicana se ha convertido en un referente latinoamericano de estabilidad y crecimiento económico. Somos, después de Panamá, el país de más rápido crecimiento desde 2004, convirtiéndonos en la economía más importante del Caribe y Centroamérica. En 2004, cuando el PLD volvió al gobierno, el porcentaje de la población que vivía por debajo del nivel de la pobreza era 43%, 15 puntos porcentuales más que en el año 2000. Para el 2017, la pobreza había caído por debajo del 20%, o sea, 23 puntos porcentuales por debajo del nivel del 2004. La población de clase media, que en 2004 representaba el 18% de la población del país, 14 puntos porcentuales menos que en el año 2000, volvió a colocarse en el nivel de este último año, en 2016. En cuanto a la desigualdad social, en estos 16 años se produjo una importante reducción, mientras en el 2004 el segmento familiar más rico del país recibía 14 veces más ingresos que el segmento familiar más pobre. Esa relación cayó a 10 en el año 2017. Eso y otros resultados muestran que los gobiernos del PLD sí hacen avanzar el país y ponen el gobierno al servicio de los más necesitados. Los PLDistas han sido los gobiernos que han propiciado las mayores transformaciones del país, tanto en lo económico y en lo social. Pero no se trata solo de avances económicos y sociales. Los gobiernos del PLD han transformado en términos de infraestructura nuestro país. Somos uno de los países en la región con una de las mejores infraestructuras de transporte, buenas carreteras, servicios de puertos eficientes servicios de transporte aéreo, buena calidad de las carreteras, buena conectividad aérea y buena conectividad marítima. A todo eso hay que agregarle las construcciones de escuelas, hospitales, presas, plantas generadoras de electricidad, entre otras. Esto y muchas cosas más sí representan un verdadero cambio. Esto sí que es una verdadera transformación de la sociedad. Todas estas cosas hay que recordarlas porque existe el peligro por el pasar de los años que a muchos dominicanos y dominicanas se le haya olvidado la catastrófica consecuencias económicas y sociales que los gobiernos del PRM le han producido al pueblo dominicano. Por eso debemos recordarlo, ahora más que nunca, porque estamos inmersos en una crisis de salud mundial sin precedente en nuestra historia, que ha provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo y está causando enormes daños en la salud, el empleo y el bienestar de la población. En un escenario como el descrito, el peor error que se puede cometer es poner el país bajo la dirección de personas que por su historial llevan marcado en sus frentes la palabra retroceso. Eso es lo que representa el PRM y sus líderes. Por esa razón, hay que apostar al cambio seguro y eso lo representa el PLD con su candidato Gonzalo Castillo. Con Gonzalo se reactivará la economía, se recuperarán los empleos perdidos y se pondrá en marcha una agresiva política social para seguir construyendo una nación justa, próspera, moderna y solidaria. Con Gonzalo se continuarán las políticas de Estado que ha puesto en marcha el gobierno del compañero Danilo Medina, la jornada escolar extendida,
la ampliación a todo el territorio nacional de las estancias infantiles, el 911, el programa de asistencia vial, entre otros. Por eso, dominicanos, dominicanas, les invito a todos a votar por el compañero Gonzalo Castillo el próximo 5 de julio.